Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a benvida, a boa noite a Juan Carlos Blanco, investigador de Cristóbal Colón, veciño desta comarca de Arousa e residente en Pollo. Señor Blanco, moi boa noite, como estamos? Buenas noches. De momento estoy bien, pero como sigue la noche. Bueno. Que fai vostede, cantos anos leva vostede investigando a vida e o orixen de Cristóbal Colón? Pues yo llevo investigando más de 22 años, más de 13 años en Alemania, y desde que vine como pensionista para Pontevedra, ya 8 años. Llevo más de 8 años llevo investigando y siempre sobre un Colón judío, siempre. No había otra cosa. Como lle surxe ese interés? Como se lle desperta ese interés en investigar a orixen de Cristóbal Colón? Bueno, yo en Alemania ya hablaba sobre él y tal, pero claro, no tenía tantos conocimientos de aquella, hasta que leí el libro de Celso García de la Riega, y entonces eso levantó mi curiosidad. Y ahora estoy viendo que lo que leí, que hoy Celso tenía razón en todo. Y eso que le hicieron una gran infamia, que lo acusaron que era un falsificador de documentos cuando presentó documentos legales en Madrid, en el año 1898. Y es inaudito lo que le han hecho los de Pontevedra, los que somos de Pontevedra, lo han timado, le han hecho una infamia, como quien dice. Y ahora sale la verdad, con las nuevas técnicas que hay de las pruebas de ADN, o sea, técnicas científicas nuevas, ahora se ha visto que tenía razón. Y entonces pienso que había que pensar en Pontevedra un poco sobre ese gran ilustre pontevedrés que habló ya hace 126 años, la verdad, sobre un Colón judío. De que xeito lle colabora, lle axuda, participa, facilita a información ou comparten información co seu amigo e amigo común tamén, noso e meu particular, de Javier Ferradas, desde hai moitos anos? Bueno, con Javier Ferradas fue un poco raro. El tema es que Javier Ferradas tenía a la tertulia, somos los tertulianos de Pontevedra. Y entonces yo necesitaba a alguien, porque yo no sé escribir bien en español, yo escribía siempre en alemán, escribía los libros allí. Pero usted de Vilanova de Arousa, un veciño de Vilanova de Arousa. Nací pero es que yo me fui en el año 62 para Alemania y vine con la pensión, como pensionista, ya, de vuelta, ya no estuvimos aquí. Entonces él me ayuda mucho, y tengo que decirlo, es un gran... Javier, Miguel Ferradas me ha ayudado mucho y me sigue ayudando. Y apoya todo, que él me da ánimos también a mí. Eso tengo que decirlo, pero muy claro. Pues van al museo, buscan información, ¿cómo se documenta? Bueno, yo tengo casi un libro hecho ya en alemán, en lengua alemana todo. Y mandé parar allá, porque dijo yo, como vienen ahora nuevas investigaciones y tal, vamos a pararlo. Pero claro, yo le fui escribiendo a él, traduciéndolo del alemán al español, pero de la forma que yo lo hablo, y él me entiende y sabe lo que quiero decir, y entonces él me lo escribe bien. Y estoy muy agradecido por eso. ¿Sabes? A ver, vamos a ver, si somos capaces, porque hai moitísimos, van alá 500 anos, moitas teorías, de feito se fala de 25 orígenes diferentes que se poñen encima da mesa por diferentes motivos, diferentes intereses, que tamén me gustaría que falara deles, pero digamos que hai unhas, e no documento do outro día, no chamado documental, entre comillas, de Televisión Española, se poñían 8 teorías finalistas. Non sei se é que Colón non quería que se supera de onde era, non sei se é que pasa co orixen, se é que hai tantos intereses que ademais hai moita contaminación informativa para destruir unhas teorías e beneficiar a outras. Tiene razón. Yo me he leído en todos estos 22 años más de 200 teorías. No solo de aquí, de España y de Pontevedra, también de Alemania y de otras naciones. Y entonces fue donde yo saqué la conclusión de esas 200 de lo que me he leído, porque aquí hay mucha gente que habla demasiado, lo dice, contaminado, que contaminan, embarran y viven muy bien a cuenta de eso. Yo nunca he vivido a cuenta de nada y no me apetece. Si he podido aquí hacer algo, y de investigación y tal, es gracias a que yo en Alemania escribí libros y que doy dinero para poder yo, que además no tengo ayuda ninguna, ¿sabes?
Y eso es verdad, que está todo no contaminado, embarrado completamente, porque Colón, en su tiempo, figúrese usted, siendo un judío, ¿a dónde iba a llegar él? Si dice que es judío, no lo dijo. Si dice que es gallego, cuando los reyes católicos castigaban a Galicia porque se habían puesto al lado de los portugueses en la guerra de sucesión por la corona de Castilla, contra Isabel y Fernando, si dice que es judío y que dice que es gallego, ya no le hacen caso, no le dice nada. Entonces, ¿qué dijo? Que era extranjero. Porque un extranjero estaba aquí mejor mirado que un gallego, en España. Es muy fácil. O sea, que él escondió toda su vida, ¿no?, de dónde venía, de dónde procedía, el origen, para que nadie se dé y poder llevar su proyecto adelante. Eso fue. Pero un desconocido tampouco chegaba a Palacio ante os reis católicos e vendía o seu proxecto para que fora comprado de tal maneira que tendría que estar avalado, ter unha importancia, ser un señor, non? Está aí, o señor Antonio. Sí. No era un desconocido, porque aquí había una cantidad de judíos conversos de aquella que ya lo conocían. Deza, por ejemplo, ya estuvo con él en Pontevedra y en Salamanca y en muchos sitios. Y los otros, a partir del año 1465, que regresó a Aragón y trabajó en la administración porque lo metieron los suyos, que eran judíos, se apoyaban unos a otros. Y eso fue la suerte de él. Fueron los que también le financiaron el viaje. Los judíos conversos, ¿no? Y él no se quiso convertir, que después se vio que era un marrano, porque de día gritaba en alto para que lo escucharan a la Santísima Trinidad y de noche practicaba la Torah y el Talmud. Eso era un marrano unido. De día, para todos era católico y de noche era lo que era. Os restos encontrados, os restos óseos, que ademais se poñían o outro día de manifesto, para sacar o ADN non eran suficientes porque eran moi pequeniños, trozos moi pequenos. Era moi difícil de conseguir un ADN, digamos que en perfectas condicións para que nos entendamos todos, nun lenguaxe non técnico. O que sí son capaces, ou foi capaz a ciencia, de sacar o ADN do seu fillo. Se non se pode sacar o ADN en boas condicións dos seus restos, sea aquí ou en República Dominicana ou donde sea, ou con novas técnicas ou con novas tal, se sabrá algún día ou nunca, e seguirá rondando outros 500 anos a teoría de que é de 8 sitios ou de... Bueno, ahora se han abierto nuevas perspectivas y van a correr ríos de tinta otra vez, y van a salir libros y todo, y documentos o filmes que dan dinero a todo. Pero la técnica hoy en día del ADN, de sacar ADN, si hoy en día te sacan de un pelo, lo que sea, no es imposible. Y para más, el prestigioso catedrático Lorente, que fue el médico forense del FBI en Estados Unidos, ¿no? Para él no es... Lo que pasa es que, claro, lo quieren hacer un poco más... Tal, para que tengamos más. Se va a ganar mucho dinero, la gente va a ganar mucho dinero con eso. E entonces vamos a andar aquí como nunha partida de ping-pong, dun lado para outro, escoitando teorías e tal, e nos van a... Es que ya lo estás viendo, los que han descartado, porque yo descarté de un principio Colón Pedro Madruga, ¿no? Porque no me digas también que tienen que ver los Sotomayor con los Colón y Fontarrosa, que también están en todos los archivos de Pontevedra, ¿no? Juntos, los dos nombres, no tienen que ver nada. Y el Colombo, que decían, eso fue copiado, y los italianos que quisieron hacer un héroe cuando se fundó la República Italiana, la nueva, y entonces Cassini en 1882 sacó la Raccolta tal, y allí metió el nombre de Colón, que era el Colombo, lo mismo que aquí, o Pedro Altaire de Portugal, o tal, hicieron lo mismo, no es otra cosa, y fueron ganando dinero, y ganaron mucho dinero durante mucho tiempo, y ahora se han descartado esas posibilidades, y los mismos que hablaban de otras teorías, son ahora los que dicen que tienen razón. Eso da que reír. Hasta Ferradas me lo dijo, dices, eso da que reír. Antes de que defenda vostede a teoría, veu a película do pasado sábado en Televisión Española da chamada documental, que lle pareceu? Bueno, como documental está bien, pero lo que no está bien fue lo último,
que dicen de un Colón nacido en el Levante, o en la zona del Levante, que andaban Mediterráneo, sí. en el Mediterráneo. ¿Qué tiene que ver el Mediterráneo con el Atlántico para los navegantes? Tiene que ser uno con agallas para cruzar el Atlántico, y ese tiene que venir de la parte de aquí, no de allí, andaban de aquella los romanos y los fenicios con remos, eso no se puede hacer en el Atlántico, ¿verdad? No se puede cruzar con remos. Aún hoy en día, con lo moderno que estuvimos hablando Ferradas y yo, que hay, el Titán se hundió, y eso que tiene todo lo moderno, es peligroso. Había que tener agallas para ir. En el año 1451, Colón fue con la flota galiciana, que era la de Aveiro, Portugal, y la de Pontevedra, que tenía a pescar a Terranova, en el 51. De eso sí hay documentación. Estoy buscándola. Hay documentación que está, se lo voy a decir, hay documentación que andamos buscando que está escondida en el Museo de Pontevedra. No está al público, no tenemos acceso. Y ahí viene la pesca, porque resulta que cuando los reyes católicos ganaron la guerra de sucesión, a Galicia le quitaron, no podía estar en corte, estaba representada por la ciudad de Zamora. Y todo lo de la pesca, que Pontevedra era la ciudad más poblada de Galicia en aquellos tiempos, la más comercial, la más industrial y la más poblada de Galicia, tenía una pesca fabulosa, que tenía fama en todo el norte de Europa y todo, y llevan a Burgos todos los documentos de la pesca. Y se lo digo yo, porque yo estoy, y él también, Ferradas también, estamos con el gremio de los mareantes de Pontevedra, y fueron los depositados de los documentos que no tenemos acceso aún todavía. No le he hecho la culpa al museo, la gente que se quita, ha hecho que no tenemos acceso, pero a lo mejor los del museo siguen así, están en una esquina y fuera se acabó, no saben nada. Eso es lo que digo yo. ¿Usted qué teoría defiende sobre el origen de Cristóbal Colón, el señor Blanco? Le voy a hacer muy claro, señor Antonio. Yo digo, y dije siempre que era un judío sefardí, que nació en la comunidad, en la gran comunidad, que ese es otro tema que le voy a hablar, una gran comunidad judía de Pontevedra, y con eso sigo, que Colón es un nativo de Pontevedra para mí. Si después sale otra cosa, pues está bien, ¿no? Yo le hago caso a lo que se puede demostrar científicamente. Exacto. Con papeles o con ADN o con lo que sea, con documentación. Pero de momento sigo en esa. ¿Y Pollo? ¿Por qué no Pollo? ¿Y por qué en Pollo no solo está la asociación de Cristóbal Colón? Allí está la asociación Cristóbal Colón, sí. En una casa que querían hacer casa natal de Colón y después tuvieron que cambiar, le pusieron museo Casa Colón, porque no podía. Pero un museo de Colón puede verlo en el Sahara y meter el documento y ya está, en cualquier parte. Y yo dije que la teoría de Colón Pedro Maduro, que de ahí vino todo, ¿no? Porque en Pollo sí vivió un primo de Colón que se llamaba Juan de Colón, vivió allí, donde está hoy en día la casa, el museo, ¿no? Primo de Cristóbal. Primo de Cristóbal Colón. Ponía Juan Colón, año 1490, algo así, ¿no? De eso sí hay buena documentación. De eso hay documentación, ¿no? Yo mismo estoy viviendo ahora que eran los terrenos de los duques de Bragua, que tenían allí todos los terrenos ellos también. Y sí, la casa con él existió. Ahora, cuando fueron a sacar las pruebas para el ADN, allí en el cementerio, ¿verdad? Yo le dije a José Antonio Lorente, y a uno que estuve hablando con él, que es de la Diputación de Pontevedra, le dije yo, ¿pero qué estáis buscando aquí? Si Colón era judío, ¿cómo lo iban a enterrar en un campo santo, ¿no? Cristiano católico, habiendo una campa de los judíos en Pontevedra? Eso no tiene lógica ninguna, no tiene sentido. Y eso ya se lo dije yo antes, a ellos. Lo que pasa es que ellos siguieron con el que, porque de aquí me parece a mí que de Pontevedra pagaron 30.000 euros, me parece, ¿no? Entonces, claro, tenían parte normal, ¿no? De dónde salió el dinero no lo sé. A exhumación dos restos na iglesia de... Sí, en Villajuán. De Villajuán, sí. Que demostraron ou que calear digamos que a línea que vostede lle dá de credibilidade. Eso está claro. Yo no doy credibilidad ninguna. ¿Sabe por qué? Porque ahí buscaban las pruebas de un Pedro Madruga, porque viene de la familia de los Sotomayor, los que está en Villajuán. Pero
yo he seguido las líneas y he estado investigando y digo yo, pero ¿cómo es posible? El que está enterrado en Villajuán es de la línea de los Sotomayor de Santiago y el Pedro Madruga era de la línea de los Sotomayor de Tui. O sea que no le vi yo ninguna... Por qué sementa tanto interés Cristóbal Colón? Por que o personaxe máis importante dos últimos 500 anos? Por que sería a lotería do gordo de Navidad para o pueblo, a ciudad, que consiga demostrar que tuvo un vínculo ou tuvo a súa orixen ali pola xeración de impacto mundial Bueno, yo... ¿Por qué se cruzan aquí todos esos intereses? Los cruzarán algunos. Yo, el interés que tengo es que Cristóbal Colón es muy importante. Quizás después de Jesús sea el más importante, en libros y en todo lo que sea, digo yo. Y ahora que estoy en comunicación con los sefardis de Madrid, la Asociación Judía Sefardí de Madrid, claro que ellos le dan importancia a eso. Ellos me dijeron a mí que Colón no era judío, y yo le dije que sí. Y si ellos miran los libros de Simon Wiesenthal y de Cecil Roth, que lo ponen, pero los que apoyaban la teoría de un Colombo italiano le hicieron tal y tuvieron que callar, le dijeron que lo decía, claro, como eran judíos, decían que... Entonces ellos decían, bueno, que lo digan los demás, nosotros no. Y yo, 2 días antes, le mandé el por qué pensaba que era judío, tal, que si usted quiere se lo mando también a usted, ¿no? Se lo mandé a Madrid, que lo están estudiando allí, 2 días antes. Y al final tenía yo razón, ¿no? Vostede que, antes de que me esquenza, ou de que se nos vaya o tempo, vostede que leva, todos estos anos estudiando a figura de Cristóbal Colón, deste navegante que descubriu América, que lle parece que ahora todo o mundo hispanoamericano, non todo o mundo, que en Hispanoamérica se poña en cuestión a hispanidade, se poña en cuestión todo o que pasou neste procedimento, polo menos por alguna parte da sociedade? Eso está máis claro que el agua. Eso todo es leyenda negra anglosajona. Siempre quisieron debilitar a España. Las revoluciones en Hispanoamérica, esos libertadores, que ellos eran libertadores, ¿qué fue lo que libertaron? Si hay ahora más dictaduras y más que nunca, y los indígenas viven peor que antes. Los ingleses, los holandeses y los franceses siempre quisieron hundir a España, y para ser ellos tal. Y eso sigue todavía. Y ahora se lo están metiendo a Hispanoamérica para que vuelvan otra vez vuelven lo mismo. Es pura leyenda negra, o sea, falsa, leyenda negra anglosajona. Y se acabó. Y no hay más que darle vueltas. Estamos acabando o tempo. Para vostede, con independencia do que poida pasar... Non me voy a morir, ¿no? No. O tempo da entrevista. Cal é a súa teoría sobre a orixe de Colón? Yo sigo con la teoría de que Colón es un judío sefardí que nació en los arrabales de Moreira, en Pontevedra. Eso es lo que yo pienso. Y espero que dentro de un mes o así, que avale su porque se espera su una trabajo noticia, científico, que lo diga, ¿no? Y que diga algo sobre eso, ¿no? Porque de momento habló de la zona de Levante, ¿no? Pero aún hay muchas cosas por delante. O programa chamado documental do outro día está sendo contestado por todo o mundo científico, ou desprestixiado. Vostede tamén o desprestixiaba, non só hoxe, senón o outro día tamén. Entendín que o programa do outro día de Televisión Española chamado documental sobre Cristóbal Colón, que non tiña base científica, que era un pouco película, non? Bueno, está basado en una base científica, porque el productor de la película dice no es tonto. Bueno. Y ha tenido que andar anotar. Pero que non hai base científica. Ahora, a mí no me ha llenado, porque yo esperaba otra cosa también, ¿no? Pero a los que no han llenado y los que protestan son siempre los mismos. Y son aquellos que se han descartado sus teorías. Esos protestan siempre, buscarán siempre un... Normal. ¿Cómo salimos de aquí? Bueno, dándonos la mano, ¿no? ¿Cómo salimos de esta roda? Yo creo que esto aún tiene para... ¿Vostede canto tempo necesitaría para poder chegar a
ter máis documentación e canto tempo necesitaría Bueno, siempre se aprende. en caso de conseguirla? Todos los días se aprende y yo no puedo decir nada, pero cualquier día aparece un papel por algún lado. Andamos en eso. Cualquier día aparece un papel Hai moitos buscando, non? que lo diga todo. No, porque si usted figúrese que yo vaya al Museo de Pontevedra y encuentro un papel donde en los tiempos de Colón había contratos de ir a pescar el bacalao a Terranova, por ejemplo, pues ya cambia la historia, ¿o no? Correcto. Digo yo, y en eso andamos. Sí, porque podía haber nacido en outro lado, pero sí vivir aquí, ter actividad económica e social aquí. Yo apoyo lo que apoyaba Celso, que era un gallego, lo que no apoyaba era un Pedro Madruga Colón. ¿Qué le gustaría decir para rematar esta entrevista, señor Blanco? ¿Qué le gustaría? ¿Qué mensaje le gustaría dar a la audiencia, aos seus veciños, aos seus amigos? A mí lo que me gustaría, más de todo, es que nos pusiéramos todos, los que han acabado con su teoría, que nos pusiéramos juntos y juntos buscásemos una forma de explicarle a la gente la verdad. Porque de momento está todo embarrado, está todo manipulado. No hay por dónde cogerlo, por eso llevamos más de 500 años la búsqueda, ¿no? Ni Javier Ferradas lo consigue. Javier Ferradas, ahora yo pienso que sí, que él está detrás también y desde que se metió conmigo a estudiar este tema, cada vez está más liado, más metido en él, ¿sabes? Pero debíamos de trabajar todos juntos. Normalmente yo hablo de Pontevedra, todos los que tratamos el tema, juntarnos, relacionarnos y dar una explicación al público juntos. Yo creo que eso sería lo mejor. Que se cumpla, que consigan descubrir a origen de Cristóbal Colón, que será, y si nos toca para os gallegos, será maravilloso. Una palabra que decir, yo me siento, y Ferradas también, nos sentamos muy a menudo con Guillermo de la Riega, Guillermo García de la Riega Belver. Y eso está con nosotros siempre, nos juntamos muchas veces. Bueno, y hay mucha sabiduría, ¿eh? Él tiene mucha documentación. Quizás sea el que más documentación tenga de España sobre Colón. Eso hay que decirlo. Moita sabiduría. Un placer e moita suerte. Gracias, igualmente. Nos vamos a publicidade, amando os copatrocinadores, volvemos a recibimos o patrón maior de Aguiño, José Antonio Santamaría, non o perdón. Cumplen 100 anos. Hasta ahora mismo.